secretario general de Acción Democrática, y con el general gobernador de Miranda, Enrique Capriles Radonsky, de Primero Justicia. El pueblo de Venezuela respondió a la convocatoria hecha por la Asamblea Nacional y el liderazgo opositor. El pueblo de Venezuela respondió valientemente en todas las calles de nuestro país. Y con ustedes estuvimos nosotros, los diputados, los dirigentes, los concejales, los alcaldes, los gobernadores, asumiendo en primera persona la defensa de la Constitución que Nicolás Maduro quiere pisotear. Por ello, lo primero que queremos decir es: bravo pueblo de Venezuela, bravo pueblo de Venezuela, pueblo valiente, pueblo bueno, que se mantuvo en resistencia democrática en todo el país. Podemos destacar que esta fue una jornada nacional. En toda Venezuela hubo protestas. En toda Venezuela salieron los venezolanos a exigir lo que no deberíamos estar exigiendo, sino lo que debería ser lo normal: que los magistrados golpistas salieran del TSJ y que se convocaran elecciones generales en Venezuela. Mientras unos ofrecen Kalashnikov y sangre, la unidad lo que pide es votar, más nada. No estamos planteando que nos regalen la silla de Miraflores, ni que nos nombren ministros, ni que nos den cuotas de poder, ni contratos de PDVSA o de Cadivi, que es lo que a ellos les interesa. Lo que estamos planteando es simplemente que se respete la Constitución. Y como estamos en dictadura y no hay Estado de Derecho, sabemos que la única forma en la que nuestro pueblo puede alcanzar la libertad es si se mantiene firme, como lo hemos hecho el día de hoy. Una jornada nacional en la que tenemos heridos de bala en Anzoátegui. Hasta ahora esperamos que no aumente esa cifra. Represión a lo largo y ancho del país, pero que independientemente de que hayan arremetido en contra del pueblo, hoy Venezuela se trancó en contra del golpe. Y esta señal de protesta y de deseo del pueblo venezolano no se va a quedar así. Esto es una lucha de resistencia, de mantenernos firmes, de ver quién se cansa primero. Si se cansan los que tienen la orden de reprimir, o si nos cansamos nosotros los venezolanos, que no estamos dispuestos a seguir viviendo en esta dictadura. En ese sentido, queremos convocar al pueblo de Venezuela a que estemos muy atentos, en primer lugar, con los hechos que acontecerán en los próximos días, y particularmente a que vayamos fortaleciendo la organización ciudadana, porque escúchenme bien, el sábado el doble de gente en la calle de la que salió hoy tiene que estar rodando el ancho de Venezuela y a prepararnos una vez para que sea una jornada histórica de resistencia democrática con una visión clara que hará que quienes sostienen a la dictadura se pongan del lado del pueblo. Y sépanlo bien, miembros de las Fuerzas Armadas, sépanlo bien, defensor del pueblo Tareq William Saab, sépalo bien, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Ustedes tienen dos opciones: o se ponen del lado del pueblo y cumplen la Constitución, o van a tener que apartarse del camino, y nosotros entonces pondremos a gente que sí esté calificada para ese cargo. Nosotros activamos desde la Asamblea Nacional el procedimiento para destituir a los magistrados, uno de los procedimientos. Pero esto no es una lucha leguleya, porque no hay Estado de Derecho. Por lo tanto, cualquier mecanismo institucional que busque el cambio en Venezuela solo va a poder tener éxito si viene acompañado de la presión del pueblo en la calle, en resistencia democrática, en lucha no violenta, jamás justificar la represión. Y aquí la confrontación y el enfrentamiento no puede ser entre ciudadanos y militares y ciudadanos y policías. El único enfrentamiento que tiene que haber acá es entre el funcionario policial, el funcionario militar y su conciencia. Si realmente van a estar dispuestos y por cuánto tiempo a reprimir a un pueblo que no está haciendo nada malo salvo exigir sus derechos, derechos que por cierto también les corresponden a ellos, porque así como el 80% del país quiere cambio, estamos también seguros de que la gran mayoría de las Fuerzas Armadas y los cuerpos policiales también quieren cambio. Por lo tanto, pueblo de Venezuela, aquí está su dirigencia, aquí están sus liderazgos, asumiendo en primera persona la lucha para lograr el cambio en Venezuela y que vuelva la Constitución. Y les pedimos firmeza, les pedimos constancia, les pedimos que sigan de pie y que avancemos con determinación. Y que cada uno de los venezolanos que salió el día de hoy
El sábado sale con lo que salió el día de hoy. El sábado sale con alguien más y seamos el doble de venezolanos que estén en la calle exigiendo en Venezuela la restitución del orden constitucional. Fuera los magistrados de elecciones generales. En Caracas, el punto de concentración, porque de ahí también nos movilizaremos, y así como lo anunciamos hoy, lo anunciaremos ese día, va a ser en la avenida Francisco de Miranda, para que todos los venezolanos estemos ahí. Y les pedimos a los venezolanos que nos están escuchando en el interior, que estén atentos al llamado del bloque parlamentario regional, de los alcaldes y de la mesa de unidad, para que estén atentos y atiendan el llamado que se hará desde cada uno de los estados. Fuerza y fe Venezuela, lo vamos a lograr. Esta lucha está en una nueva etapa que no va a parar hasta que logremos el cambio. Le dejo entonces con ustedes al diputado Henry Ramos Salud, secretario general de Acción Democrática. Yo me voy a referir a algunas insólitas expresiones que hemos escuchado en el día de hoy y ayer, provenientes de voceros muy calificados del gobierno, no podemos dudarlo, que son verdaderamente insólitas, inaceptables en un Estado que se diga de derecho y en un régimen que se diga democrático. Diosdado Cabello, el presidente en el pasado periodo de un parlamento vergonzante y vergonzoso, dijo: ni con sangre va a haber cambios en Venezuela. No, Diosdado, el cambio no será con sangre, sino con votos. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Elecciones ya! ¡Elecciones ya! ¡Elecciones ya! ¡Elecciones ya! ¡Elecciones ya! ¡Elecciones ya! Otra. Cabello. Militar retirado. Parece que manda más que los activos en el seno de las Fuerzas Armadas. Dijo que la mayoría de soldados y soldadas de la FARC están muy claras. Están clarísimas, Cabello. Ponga atención, están clarísimas. Porque la inmensa mayoría de las Fuerzas Armadas, que no son los jerarcas narcocorruptos, que no son como tú, sufren los mismos dolores y las mismas privaciones, las mismas carestías, las mismas angustias y los mismos dolores que sufre la inmensa mayoría del pueblo venezolano. Están muy claras. Y ojalá, que quienes deben ser los voceros de las Fuerzas Armadas y que han sido de facto relevadas por este militar retirado, abran en algún momento la boca para asumir su responsabilidad de si son custodios del sistema democrático y de la Constitución o son parafrenes y guardaespaldas de Nicolás Maduro. Que escojan su rol y que lo digan a la mayor brevedad. Freddy Bernal dijo: si llegara el momento de tomar un Kalashnikov para defender a Venezuela, estaríamos dispuestos. Los Kalashnikov, Freddy, no deben estar en tu poder, deben estar en poder de las Fuerzas Armadas. Tú no tienes por qué tener Kalashnikov a tu disposición. Tú no puedes seguir actuando como jefe de colectivos violentos que amedrentan a cualquier ciudadano y a cualquier persona que pida respeto a la Constitución, respeto a los derechos humanos y restablecimiento del sistema democrático gravemente infringido en Venezuela. A lo que dijo Aristóbulo Isturiz casi que ni me voy a referir. Aquí vamos a defender nuestra independencia con la sangre si es necesario. ¿Cuál independencia, Aristóbulo? Si tú y tu régimen narcocorrupto asesinaron la independencia de Venezuela, asesinaron la orden democrática, el sistema constitucional, e enterraron de trabajo el acto de hoy. Y conste que esta es una demostración de lo que hemos venido diciendo. El autogolpe de Estado continuado, perpetrado por un régimen que es a la vez fallido y forajido. Fallido porque no ha logrado satisfacer las necesidades esenciales del pueblo: alimentación, vivienda, servicios públicos, seguridad social.
forajidos y tienen dentro de Venezuela y en la comunidad internacional porque quebrantaron el orden democrático, porque impiden las elecciones, porque violan los derechos humanos, porque violan la libertad de expresión, en fin, porque no respetan la separación de poderes ni quieren someterse a la voluntad popular. Por esto es que son un régimen forajido. La represión de hoy, queremos en esto ser insistentes, es la demostración más palmaria de que este gobierno no es democrático. ¿Cómo hubiera procedido un régimen democrático ante la solicitud absolutamente cívica de un grupo de ciudadanos grandes, pequeños, medianos, gigantescos, diminutos, que querían dirigirse al defensor del pueblo, a ese zángano, para que instara el proceso constitucional de destitución de los magistrados indignos que están ocupando indebidamente puestos en el Tribunal Supremo de Justicia? Un gobierno democrático, lejos de reprimir, permite y hasta garantiza que los ciudadanos pudieran cumplir con el derecho de petición, que es un derecho constitucional. No, ese zángano que lo único que defiende es a este régimen narcocorrupto del que él forma parte, simplemente fue uno de los cómplices en que aquí se desatara la represión. Fue él quien le exigió agónicamente a su régimen narcocorrupto que nosotros no pudiéramos llegar a la Defensoría a plantear el derecho de petición que nos consagra la Constitución. El derecho a exigirle a ese zángano que instala el procedimiento constitucional para destituir magistrados indignos. ¿Qué otras cosas hemos pedido los opositores, que somos la inmensa mayoría de este país, sino que se aplique la Constitución? Que se destituya a los magistrados indignos, que en vez de ser magistrados deberían estar presos si aquí hubiera la verdadera administración de justicia. Que se dicte el procedimiento contra ellos porque están incursos en muchos delitos. Delitos contra la Constitución, contra los derechos humanos. Son sostén de un gobierno forajido y fallido que ha quebrantado el orden democrático. Bien, ese zángano que está en ese cargo le pidió al gobierno que reprimiera para que no pudiéramos llegar a la Defensoría a ejercer nuestro derecho de petición. ¿Qué funcionario es ese? ¿Defensor de cuáles derechos? ¿De los derechos de los venezolanos, si honrar el ejercicio de su cargo, o defensor de los derechos de este gobierno de narco corrompido? La amenaza contra dirigentes. Pues, hoy fue contra Enrique Capriles. El ministro Reverol ha dicho que lo va a detener, o que lo va a mandar a detener. Hay versiones cruzadas. Por una parte dicen que va a solicitar a la Fiscalía que inicie las acciones contra Enrique Capriles. No se sabe por qué cosa. Esa es una petición inútil porque Enrique no ha cometido ningún delito. Que convocó la marcha. Esa marcha la convocamos un montón de dirigentes. Muchísimos dirigentes. Unos investidos de autoridad pública y otros simples ciudadanos. Es nuestro derecho a manifestar cada vez que nos dé la gana. Y mucho más contra un gobierno forajido y fallido que está incurso en el delito de autogolpe de Estado continuado. Y no vamos a ceder en ese derecho. Contra David Molanqui, que es alcalde. Claro, atando un poco cabos, pensamos que como acaban de dictar una sentencia diciendo que ellos respetan la autonomía parlamentaria, la inmunidad parlamentaria, entonces por de pronto no dirigen ninguna acción contra un diputado, sino contra un gobernador que, por cierto, tiene antejuicio de méritos. Y por cierto, al menos Reverol no dijo de una vez que Enrique y el Molanqui y cualquier otro iba a ser enjuiciado por los tribunales militares, porque ahí no hay derecho de defensa. Los tribunales militares son un podridero de iniquidad, de desvergüenza. Y no se olviden que los militares, incluyendo los jueces militares, son subordinados al presidente de la República por obediencia jerárquica. A mí sí Capriles de Ledesma incursa en no sé cuál delito que se le ocurrió a estos imbéciles que piensan con los intestinos. También Vichy es conspirador. No quiero detenerme en más especificidades y más detalles, porque a Enrique le corresponde cerrar a este gobierno de truanes, civiles y militares, de canallas, de ladrones, de corrompidos,
que no pueden poner un pie fuera de Venezuela porque los agarra la justicia internacional, que aquí Enrique Capriles, David Polanqui, cualquiera de nosotros no está solo. Y vamos ante cualquier agresión del Estado. Si ellos están creyendo que con el expediente fácil fascista de creer que descabezando a la oposición, victimizando primero a sus dirigentes, van a acabar con la oposición, que no pierdan el tiempo. Nosotros somos diferentes a ellos. Aquello es una pandilla, este es un contingente humano. Una pandilla se extingue agarrando a los capos. A nosotros nos podrán detener, nos podrán enjuiciar, nos podrán perseguir, nos podrán atropellar de mil maneras, y por cada dirigente neutralizado de la oposición van a aparecer decenas, centenares. Nosotros somos demasiados, y que entiendan lo siguiente: yo he llegado a la conclusión de que ellos actúan así porque tienen miedo, y tienen razón de tener miedo. Claro que tienen razón de tener miedo. Y por supuesto, el miedo como sentimiento humano primario es capaz de poner a la gente a cometer los peores excesos. Pero cuanto más excesos cometen, más se ven atrapados en su propia dinámica. Sepan ustedes, señores del gobierno, que esto va a cambiar, y va a cambiar con votos, democráticamente, y cuando esto cambie, va a cambiar. No ande buscando transacciones ni inmunidades. Aquí, cuando se restablezca el sistema de justicia, que lo vamos a restablecer, todos ustedes van a pagar largo con cárcel los delitos que han cometido contra el pueblo venezolano. Dejo en el uso de la palabra Enrique Capriles. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos los presentes. Saludamos también la presencia de nuestra alcaldesa encargada del Distrito Metropolitano, Helen Fernández. Están los alcaldes también, Gerardo Blay, también Monaqui, que se incorpora, nuestras diputadas y diputados a la Asamblea Nacional, Carlos, que está por allá, Carlos Ocariz. Y bueno, quiero en primer lugar agradecerle a ustedes, periodistas que están hoy acá, a los fotógrafos, a los camarógrafos que los vi aguantando gas prohibido. Allí estaban para que el mundo pueda saber lo que está ocurriendo en nuestro país, que lo pueda saber también toda nuestra Venezuela. Y quiero también darle una palabra de reconocimiento a todos los venezolanos que el día de hoy en todos los estados de nuestro país se movilizaron en defensa de lo que es, no me cansaré de repetirlo, esta es el arma nuestra, aquí la tengo. Esta es el arma que tenemos nosotros, los que aquí estamos, y lo que tiene el pueblo venezolano. Estamos defendiendo y tenemos además todos los que están aquí, Henry, tú lo sabes muy bien, por tu conocimiento de las leyes, de la Constitución. Todos los venezolanos, investidos o no de autoridad, tenemos el deber de restablecer el hilo constitucional. Así está plasmado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículo 333, que invito a todo el pueblo venezolano a leer. Sobre la base de lo ocurrido, yo le comentaba a algunos periodistas entre los gases, entre una salvaje represión, que nosotros sentíamos vergüenza y que condenamos el gobierno que nosotros tenemos hoy en nuestro país. Porque ustedes como periodistas, quienes nos ven a través de los canales, que nos escuchan a través de la radio, las redes sociales, en un país que no hay, sobre todo los corresponsales extranjeros, en un país que no hay alimentos, pero sí hay bombas, en un país donde no hay medicinas. Hablábamos ahorita de todo el tema de
Olivares, los que son médicos, nos pueden dar detalles al respecto. ¿Cuántas personas en este momento están de un sitio a otro buscando medicamentos? Pero permítame un momentico que hay una información de último minuto, ya la vamos a comentar. Creo que no es ninguna sorpresa. Esto es de Mr. Músculo. Entonces, el tema al respecto es que lo que hoy pasó, que nosotros veamos y que lo sepa el pueblo que nos escucha. Ustedes saben que la mayor parte de las medicinas que se necesitan en nuestro país son importadas. No hay dólares para medicinas, no hay dólares para alimentos, pero sí hay dólares para las bombas lacrimógenas. ¿Cuántas bombas lacrimógenas se habrán lanzado el día de hoy? Desde que nosotros llegamos hasta que nos retiramos, producto de la represión, que no pudimos llegar a la Defensoría, derecho que tenemos cualquier venezolano, nunca pararon las bombas. Hoy vimos un despliegue policial y de guardias que nunca se ve. Cada vez que roban o matan a alguien en esta ciudad, aquí siendo Caracas la ciudad más violenta del mundo, municipio Libertador, usted no consigue un policía. Cientos, miles, porque si sumamos en todo el país son miles de funcionarios desplegados para evitar que los venezolanos expresemos que no estamos de acuerdo con que el país haya habido un autogolpe y que el autogolpe siga. Les vuelvo y les digo, es nuestro deber que se restituya el hilo constitucional. Bueno, cientos bloqueos a Caracas, todo lo que vimos. Yo les hago una pregunta que se los decía a ustedes. Si aquí hubiesen dejado que nosotros, diputados, acompañando la Asamblea Nacional, si no se hubiesen inventado el cuento, además del fulano de Zacato que no existe, si permitieran que la gente, como el día martes, acompañáramos a nuestros diputados en la Asamblea Nacional, como hoy fuéramos a la Defensoría, un gobierno democrático que debe más bien garantizar que las personas puedan ejercer sus derechos. ¿Usted cree que fuera necesario lanzar alguna bomba o algo? Nada. ¿Dónde está escrito en alguna ley, en la Constitución, donde dice que usted no puede llegar a la Defensoría? Y ahí quiero yo es poner las cosas en su lugar, sobre la base también de lo que estaba diciendo Henry. El que dirigió hoy, que pretende huir, hay una información por allí, empezaron a correr. Si el señor, las fijaciones son siempre, denota que una persona tiene ya un problema. Las fijaciones personales. En este caso hablo del señor Reverol. Si el señor Reverol tiene un problema personal, bueno, yo lo siento mucho, porque yo no tengo cómo resolver los problemas personales de él, ni me interesa. Las fijaciones, como le digo, vaya y busque un médico para tratarlas, las fijaciones personales. Lo que sí es que el general, aprovechando su posición, él hace acusaciones muy irresponsables. Acusaciones además que nosotros no tenemos por qué aceptar. Y que yo quiero que ustedes como periodistas sepan, porque ustedes también hoy vivieron la represión, el que dirigió la represión el día de hoy y quien dirige los grupos hoy paramilitares en la ciudad, todos los grupos paramilitares que tenemos, los paracos que actúan impunemente en nuestra ciudad, los está dirigiendo hoy el general Reverol. El general Reverol es el que está presionando desde los tenientes coronel, todas las jerarquías de la Guardia Nacional, porque él viene de allí, él fue comandante de la Guardia Nacional, es quien está presionando a los guardias nacionales para que actúen, repriman a la gente que en este momento está haciendo lo que tiene que hacer, porque los venezolanos no podemos ser indiferentes. Elegimos una Asamblea Nacional con más de 14 millones de venezolanos, y nosotros no tenemos por qué aceptar que Maduro desconozca la Asamblea Nacional. Esa Asamblea Nacional la elegimos nosotros. Y el pueblo venezolano votó por la Asamblea Nacional.
si nosotros aquí no defendemos nuestro voto, nuestro derecho a que con las elecciones cambiemos las cosas, ¿cuál va a ser entonces el destino de nuestro país? ¿Cómo se solventa entonces la crisis política? Entonces yo más bien le digo, el señor Reverol, él es el responsable, él es el que ha cometido delitos. Si el señor Reverol considera que nosotros, los que aquí estamos, acuda a la Fiscalía, cumpla con los procedimientos que están establecidos en la Constitución. Y como le dije a algunos periodistas que me han preguntado que si yo me voy a esconder, que si yo voy... No, señoras y señores. Ustedes saben muy bien, me conocen. Aquí estamos siempre para dar la cara. Nosotros tenemos una obligación y la vamos a cumplir. Y nuestras acciones están enmarcadas dentro de la Constitución. Si el gobierno que eligió el camino de la dictadura quiere venir por alguno de nosotros, bueno, forma parte entonces de, creo yo, que saca mal su cuenta del camino equivocado que eligieron. Eso no va a cambiar el cambio en Venezuela. Si creen que con eso van a frenar o van a evitar el cambio en nuestro país. No, no lo van a evitar. Y yo quiero, para terminar, quiero reiterar cuáles son las peticiones para que lo sepa la comunidad internacional y se sepa en toda Venezuela. Tenemos 4 peticiones, 4. Las hemos dicho con claridad. La primera de ellas, respeto a las competencias, a la Asamblea Nacional que elegimos los venezolanos y a las competencias que tiene la Asamblea Nacional que están plasmadas en la Constitución. No el desacato y todos estos cuentos, este tema de la aclaratoria de la sentencia, nada de eso. El autogolpe en nuestro país sigue. Borraron 2 líneas, le quitaron, para tratar de confundir a la gente. No, la situación es exactamente la misma, peor, porque además tenemos toda la comunidad internacional, los gobiernos democráticos del mundo, conscientes de la situación y pidiendo que se restituya el orden constitucional en nuestro país. Y además, ustedes lo saben, los corresponsales extranjeros, aislarse el tema